Buenos días. El día de hoy vamos a meditar la cita de Juan 8 del 1 al 11 y nos dice así: Jesús se dirigió al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Te queremos dar gracias, Jesús, por el regalo de la oración, el regalo de este día, lunes 22 de marzo, para que tú lo hagas fecundo, para que tú nos puedas ir indicando el camino hacia la Pascua. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces yo empezaba esta mañana, ¿no?, con mi oración, viendo primero el camino de la Pascua, ¿no? Cuaresma es ese momento en el que vamos caminando hacia la Pascua, ¿no? ¿Y qué es la Pascua?, me preguntaba, ¿no? Y la Pascua es sencillamente el amor entregado, ¿no?, de Jesús, no el sufrimiento, no el rechazo, la humillación, sino el amor, ¿sí? Y nos dice por ahí en Juan 3:17, ¿no?, que Dios envió a su único Hijo, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Sí, eso está en Juan 3:17. Y, y es lo que yo veo en esta lectura, ¿no? Porque la clave muchas veces es el pecado, ¿no? El pecado como nosotros lo entendemos, mi pecado, ¿sí? Y el pecado de los demás. Como yo veo ese pecado que a veces está en mí, que a veces me puede, que a veces no me deja avanzar. Y como yo veo el pecado de los demás, ¿sí? Como yo juzgo a los demás desde su pecado, ¿no? Y el Evangelio pues me gusta, ¿no? Porque comienza con Cristo orando, ¿no? Cristo en el Monte de los Olivos, que se encuentra ahí para orar, que baja, ¿no?, y comienza a enseñar a los demás, a instruirlos. Dice, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Y eh, pues me imagino que a Cristo lo escuchaban, ¿no? Porque no juzgaba a los demás, no juzgaba según lo que habían vivido, sino les enseñaba a todos, ¿sí? Y todos encontraban en él acogida, ¿no? En él encontraban sinceridad y
Bueno, el Evangelio pues comienza, ¿no? En Juan 8, más o menos del 3 al 6, ¿no? Dice pues que los letrados y fariseos le llevan una mujer que es encontrada en adulterio y la colocan en el centro, ¿no? En medio de él, ¿sí? Y dicen, bueno, la ley dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Y dice en el versículo 6 que lo colocan para ponerlo a prueba, ¿sí? Ponerlo a prueba. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque de repente eh, es una trampa, ¿no? De repente uno no sabe, ¿no? Hasta dónde llega la maldad, ¿no? Y de repente, pues puede ser eso, ¿no? Una prueba, ¿no? Encuentran a una mujer en el mismo acto del adulterio, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo hicieron esa labor detectivesca, ¿no? Para encontrarlo, pues al menos el Evangelio no lo dice, pero sí suena muy sospechoso, ¿no? Como que suena a una trampa, ¿no? Pero Jesús quiere sacar una enseñanza, ¿no? Y nos quiere enseñar muchas cosas. Y una de las cosas que a mí siempre me enseña este Evangelio es que este mundo solo sabe condenar, solo sabe herir. Una vez que ve a alguien botado en el suelo, solo sabe condenarlo, solo sabe hacer leña del árbol caído. Sí, solo sabe destruir, matar con la lengua, ¿no? A quien ha caído, ¿no? Destruir a la persona, matarle, ¿no? A quien ha cometido algún error. Como bien dicen algunos, ¿no? No hay nada peor para un pecador que caer en las manos de otros pecadores. Porque muchas veces los pecadores, o nosotros los pecadores, ¿no? O hay pecadores, mejor dicho, que intentan como suavizar sus conciencias, ¿no? Viendo que hay otros que también pecan, ¿no? Y juzgarlos con dureza. Porque así, bueno, yo seré un pecador, pero no como él, ¿no? No como esa persona. Yo no he llegado a esos extremos, ¿no? Y desde luego eso pues nos permite, ¿no? Nos hace juzgar muchas veces desde lo alto, ¿no? Ponernos como jueces, ponernos casi al nivel de Dios y juzgar a los demás, ¿no? Hay una amiga, bueno, no es mi amiga, ¿verdad? Pero digamos cuando éramos amigos, cuando nos estábamos separando un poco, sí, ella me dijo algo que de verdad se lo agradezco, ¿no? Y ella me dijo, tú tienes un error, solo un error, ¿no? Por así decirlo. Y es que tú siempre juzgas desde tu superioridad moral, ¿no? O sea, ese es tu gran problema. Y desde luego, la primera vez que me lo dijo, pues me enojé bastante, ¿no? Porque dices yo, pero el más humilde, el más sencillo, ¿cómo voy a juzgar a los demás desde mi superioridad, ¿no? Y, y bien que era cierto, ¿no? Bien que tú dices, oye, cuando realmente a veces este camino cuaresmal, ¿sí? De buscar perfeccionarnos poco a poco a nosotros mismos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Que en vez de llevarnos al amor de Dios, al Calvario, ¿no? A la resurrección, nos puede llevar a la vanagloria. Sí, al vanagloriarme yo mismo y decir, oye, mira, qué bien. Sí, 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 yo ayuno, yo doy limosna, sí, yo oro, sí, y mira aquel, ¿no? Y mira este, y mira aquel otro, sí, como que ese camino nos puede llevar a sentirnos más que los demás, sí, y condenarles, y herirles, y destruirles, sí, y eso no está bien, ¿no? Digamos, hasta en redes sociales, ¿no? Pues ya muchos otros
de los que comparten su oración en las pautas, pues también lo han tomado, ¿no? Lo de este chico, pues en San Marcos, ¿no? Que es acusado de acoso, ¿no? Una niña de 8 años, algo horrible, algo que de verdad es horrible, ¿sí? Pero qué impresionante, ¿no? Esta sociedad, ¿no? También muy hipócrita, ¿no? Porque tú sabes que es algo que desgraciadamente ocurre, pero que desgraciadamente también no hay una cámara para grabarlo, ¿no? Pero dejemos eso lo vamos a ir tocando, ¿sí? Pero, digamos, tú ves los comentarios, ¿no? Tú dices, oye, que lo maten, desgraciado, ojalá que en la cárcel le hagan lo mismo, ¿no? Y tal. Y tú dices, bueno, está muy bien sentir indignación por el pecado, ¿no? Está muy bien buscar la justicia, pero está muy mal, ¿sí? Condenar, está muy mal desearle el mal al otro, ¿sí? Está muy mal juzgar desde mi superioridad, como yo no he cometido ese error, entonces que a él le caiga todo el peso, ¿sí? De los males de este mundo, ¿no? Y decimos, bueno, Jesús, ¿y tú qué dices ante todo esto? ¿Qué merece esa gente que, que ha hecho tanto daño, ¿no? ¿Y tú qué dices? Y Jesús, bueno, no dice mayor cosa, ¿no? Dice que comenzó a escribir, ¿sí? Y como le insistían tanto, ¿sí? Como prácticamente le decían, bueno, si tú la condenas ahora, yo tiro la primera piedra, yo tiro la piedra. Porque entonces no es por mí, ¿verdad? Sino es porque Jesús, tú me estás diciendo que cumpla la ley, ¿sí? La letra. Y tire y juzgue de acuerdo según esa ley. Y, y le insisten, ¿verdad? Le insisten en eso. Y Jesús se para y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se vuelve a sentar a escribir, ¿no? ¿Y qué escribía, no? Y mucha gente especula, ¿no? ¿Qué escribía, Señor? Y, y hay hay exégetas, ¿no? No sé si exégetas. Si en ese camino de la especulación hay quien dice, bueno, la primera vez que empieza a escribir los nombres de cada uno. Y la segunda vez que empieza a escribir, escribe los pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos muy valientes. Todos juzgamos muy fuertes. Siempre y cuando nuestro pecado nos salga a la luz. Entonces Jesús, me gusta esa lectura, ¿no? Porque entonces Jesús está haciendo la luz. La luz que quiere exponer ese pecado. Y lógico, ¿no? Si yo tiro la piedra, pues también la luz que me pega, ¿sí? Muchos de los que estaban ahí probablemente también cometieron pecados que vale en la ley de Moisés una piedra y una pedrada. O algo menos, pero al menos algún castigo, ¿no? Y como yo no lo quiero, yo decido ahí sí no condenar y me voy, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Es clave la luz, ¿no? Jesús es la luz, ¿no? E ilumina. Y al final el juicio, nos dice Juan también, no es tanto el pecado, ¿no? Es que viendo la luz no la aceptemos, ¿sí? Y, y, y es verdad, ¿no? Porque Jesús, siendo la luz, no es el Evangelio, ¿no? Que ora, que ayuna, que ama, ¿sí?
Él siendo la luz y haciendo todo lo correcto, es el único que no condena. La luz que viene a iluminarnos y que deja al descubierto lo más ruin del hombre, no condena. Esa luz no que deja ver absolutamente todo, no condena, sino que perdona, ¿no? Esa luz que nos quita las caretas, ¿no? Porque yo aquí podría ser, esto podría ser una careta, ¿no? Del evangelio, ¿no? Y detrás, pues hay un acosador, hay un mentiroso, hay un ladrón, ¿sí? Y, y es verdad, ¿no? Yo soy el primero que debe acusarse y decir que es un gran pecador. Pero no es tanto eso, sino es que la luz me llegue y me permita ver por mí mismo lo que soy. Sí, es muy interesante la palabra de Dios, ¿no? Que se retira uno a uno, como no queriendo ver esa luz, como rechazando esa luz. No vaya a ser que ahora venga y diga mis pecados, ¿no? Y se van. Y dejan solo a Jesús con la mujer. Y ahí está la clave. Realmente ahí está la clave. La conversión no se da si yo renuncio a mi pecado, ¿no? Bueno, sí, pero no es ese el inicio. El inicio es quedarme solo, cara a cara con Jesús, en la intimidad. Sí, eso es lo que nos cambia, ¿no? Una mirada de fe, lo que puede cambiar al pecador, ¿no? Cantábamos ya hace tiempo, ¿no? Y es verdad, porque el pecado no te define. A mí no me gusta el título, ¿no? El título de la Biblia, ¿no? Que pone para este capítulo 8. Que dice Jesús perdona a la adúltera. Como diciendo que el adulterio es lo que marca a esa persona, ¿no? Es adúltero, cometió adulterio, entonces es una mujer adúltera. Y no, el pecado no te define. El pecado no define quién sos, sino es Jesús en esa intimidad donde te va enseñando, donde si caes te vuelves a levantar, porque es su mirada la que te levanta y es esa intimidad lo que te levanta, ¿no? Entonces que en esta oración pues nos dejemos iluminar, que busquemos un espacio, ya sea después de estas pautas, en algún momento del día, y quedemos solo a solas con Cristo, ¿no? Y que Él permita iluminar nuestra vida, ¿sí? Veámosle mucho a nuestra mamá María, ¿no? Ella que es madre, para que nos lleve a decir sí, sí a no juzgar, ni condenar, ni destruir a los demás desde nuestra superioridad moral, pero también un sí a que la luz toque hasta lo más íntimo de nuestra alma. Que la paz esté con ustedes.